Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de Marinaleda. Marinaleda, c'est une commune d'Andalousie à 80 km de Séville, 25 km², 2800 habitants. Jusque dans les années 70, les grands terrains agricoles qui entourent cette commune appartenaient à des riches propriétaires terriens qu'on appelait terratenientes, l'aristocratie seigneuriale. Ils exploitaient des milliers de kilomètres carrés avec des centaines de milliers d'ouvriers agricoles à la journée. Tout commence en 1977 avec la création du syndicat des ouvriers de la terre. Puis commence la route vers ce qui n'est plus une utopie maintenant. Leur leitmotiv, leur idée, c'était de décider collectivement de la vie ensemble dans l'intérêt de chacun. Écoutez-les. Une petite route qui serpente au cœur de l'Andalousie, au sud de l'Espagne. On est à 80 km de Séville. Ici, l'important, c'est la terre. Des oliviers, des champs, encore des oliviers. La terre, à perte de vue. C'est par cette route qu'on est arrivé à Marinaleda. 2700 habitants, des petites rues proprettes et tranquilles. Très tranquilles. Une avenue de la Liberté, une maison communale, une école. Rien de spécial à première vue. Sauf que si on s'arrête, si on tend l'oreille, on entend la petite musique de l'Histoire en marche. La grande histoire de Marinaleda. Ici, il n'y a pas de policiers, pas de voleurs. Ici, il y a moins de chômage qu'ailleurs et on partage le travail. Ici, on paie son loyer 15 € par mois. Ici, le maire et ses adjoints ne sont pas rémunérés. Et ce sont les habitants qui commandent. Vous ne me croyez pas? À Marinaleda, l'histoire commence en 1976, à la fin de la dictature de Franco. À l'époque, ici, il n'y a pas de route, pas d'eau, pas d'électricité, pas d'école. Que des familles pauvres et des ouvriers agricoles qui se crèvent pour un salaire de misère. La terre, elle appartient au duc de l'Infantado, un des plus riches propriétaires d'Espagne, qui possède des milliers d'hectares et exploite des milliers de journaliers. Mais un jour, les esclaves disent basta, marre de crever de faim alors que des terres sont laissées à l'abandon. Ils s'organisent et créent le syndicat des ouvriers agricoles. Ils occupent les terres du duc, se font déloger par la police, et puis occupent à nouveau. Tout ça pour arracher leur droit à vivre dignement. Ils disent que la terre appartient à ceux qui la travaillent. Lui, c'est Juan Manuel Sánchez Gordillo. Prof d'histoire, syndicaliste, il est élu maire de Marinaleda en 1979. À 27 ans, il devient le plus jeune maire d'Espagne. C'est lui qui va incarner la lutte des habitants. Mairie, syndicat, population, même combat. D'alguna manera, lo que estamos nosotros intentando hacer es convertir en realidad un viejo sueño, que es el viejo sueño de la tierra. Pendant 12 ans, infatigablement, ils vont occuper des gares, occuper des banques. Ils vont mettre sous pression l'État central, harceler le gouvernement andalou et pourquoi pas s'inviter sur les pistes de l'aéroport de Séville. Ils feront même une grève de la faim qui sera suivie par 700 habitants du village. Ils subissent amendes, prison, répression. Mais un jour, ils gagnent. En 1991, l'État exproprie 1250 hectares qui appartiennent au duc pour les céder aux habitants de Marinaleda. La terre devient leur bien commun. El Humoso, le domaine à l'abandon qu'ils occupaient, c'est désormais chez eux. El día que yo entré por aquí fue cuando ya nos habían concedido la tierra
Entonces nosotros lo que hicimos fue que lo mismo que habíamos venido todo el pueblo aquí a luchar, aquel día vino todo el pueblo y yo tenía la llave de la finca y fui el que abrió la puerta de la finca. Luego aquel día pues, fue un día de fiesta y además era una cosa que nunca se había dado en la historia de Andalucía, que se consiguiera tierra mediante lucha. Cuando nosotros empezamos aquí el proceso en el pueblo, pues cuando ocupamos la finca y toda la historia que hicimos, cuando conseguimos la tierra, sembramos olivo. Y entonces decidimos de hacer un molino aquí y montamos una nave y luego ya empezamos a hacer a poquito a poco, empezamos a hacer el molino. Nosotros cuando empezamos queríamos tierra para trabajar, no para ser dueños de las tierras, no. Nosotros no queríamos propiedad. Nosotros decíamos que queríamos tierra para trabajar, éramos jornaleros. Y lo que queríamos era un sueldo, era todos los días ganar un sueldo, poder comer, vivir dignamente. Yo no sabía nada de molino y yo empecé de la nada. Me costó mucho trabajo, mucho, aún me cuesta, porque aquí todos los días se aprende cosas nuevas, aquí siempre hay, la aceituna nunca viene igual. Yo me cuesta más andar con los ordenadores y eso porque yo prácticamente soy analfabeto, yo no estuve en la escuela. Entonces eso de mayoría yo creo que eso es un privilegio, ¿no? Esto no es cualquier cosa. Yo me siento súper orgulloso de haber vivido esto. Entonces, pues para mí eso es lo más importante, que hemos conseguido nuestro sueño, ¿no? Porque esto era un sueño. No sé si habrá mucho en Europa o en el mundo proyectos como estos, ¿no? Un pueblo de 3.000 habitantes haya conseguido 1.252 hectáreas a través de lucha. Changer le quotidien, c'est déjà beaucoup. Mais les insoumis de Marina Leda voulaient plus que ça, bien plus que ça. Ils voulaient changer le monde. Alors ils ont continué le combat pour la terre, pour la réforme agraire, dans cette Andalousie appauvrie par de grands propriétaires qui possèdent la plus grande partie des surfaces cultivables. Sur leurs 1250 hectares, les travailleurs ont aussi planté des artichauts, des fèves ou des poivrons. Ils ont construit une conserverie pour conditionner et vendre les légumes qu'ils récoltent. L'usine autogérée est comme la terre conquise. Elle appartient à celles et ceux qui y travaillent. Les habitants de Marina Leda ont osé l'impensable. En pleine offensive néolibérale, ils ont choisi de collectiviser les moyens de production. Ici, on n'a pas peur des gros mots. C'est comme ça que la révolution s'est installée rue de l'Utopie. Voici la conserverie dans ces nouveaux bâtiments. Ici, on fonctionne en coopérative. Tous décident en assemblée. Chacun perçoit le même salaire, 47 € par jour, largement au-dessus du salaire minimum.
Les bénéfices sont réinvestis dans les outils et dans de nouveaux emplois. Et quand il n'y a pas assez de boulot pour tout le monde, on partage. Empezamos con la línea del pimiento, que da trabajo a unas 80 mujeres durante un mes, 40 días, depende, 25 días, depende de la campaña como resulte. Seguimos con la línea de las alcachofas, que da trabajo desde diciembre aproximadamente hasta mayo. Se hace en asamblea o reunión de parados. Se apunta a todo el personal que hay que le interese trabajar, depende de si es en el campo o aquí en la fábrica. Según el número de personas que se pidan, imagínate, grupos de 40, que hay 80 personas, se hacen 2 grupos a razón de eso y cada grupo trabaja 6 días, con la idea de repartir el trabajo que haya en campo. Nos vamos turnando, pero aquí trabaja todo el mundo. Antes, hemos tenido los años que antes de que llegara esta crisis tan global, tan grande, yo me he tirado 12 años que en mi casa no ha faltado trabajo, ni en el invierno ni en el verano. ¿Y es suficiente para vivir? Hombre, antes sí. Ahora con la crisis está un poquito más dejado, pero sí, vas tirando. No es como, por ejemplo, yo te había hablado del pueblo de Écija, que tengo allí una cuñada, que allí van las criaturas a los contenedores a coger comida. Aquí no, aquí gracias a esto no. Aquí gracias a esto no puedes comprarte un coche, ni puedes comprarte una vivienda, pero comer todos los días sí. Y darle a tus hijos una educación sí. Alors que l'Andalousie connaît un chômage massif, Marina Leda, pendant des années, a flirté avec le plein emploi. Depuis 2008 et la crise financière, c'est plus difficile. Cet après-midi, la mairie réunit les demandeurs d'emploi. Elle a besoin d'ouvriers pour réaliser des travaux de voirie. Eduardo, l'adjoint au maire, va tirer au sort une vingtaine de personnes qui auront du boulot pendant une semaine. Pour les autres, il faudra attendre. Vaille que vaille, les habitants de Marina Leda se partagent le travail disponible, pour qu'il y ait au moins un emploi dans chaque famille. On pourrait résumer ça par « travailler moins pour travailler tous ». Collective, solidaire, Marina Leda résiste. En face de la salle où se déroule le tirage au sort, il y a le bureau du maire, Juan Manuel Sánchez Gordillo. Vous vous souvenez? Depuis son élection en 1979, il a été réélu 8 fois. Là, on a rendez-vous avec Esperanza, son adjointe et conseillère à la culture. Hombre, nosotros nos consideramos anticapitalistas y intentamos luchar contra el capitalismo en la medida de las posibilidades que tenemos. Es ir a contracorriente, pero a veces te das cuenta que consigues mucho más de lo que tú imaginas, ¿no? Desde hace 30 años en Marina Leda las calles estaban sin asfaltar, no teníamos consultorio médico, no teníamos luz en las calles, carecíamos de muchísimas infraestructuras que eran de vital importancia para el ser humano. Uno de los mayores logros es que hemos conseguido que el que menos tiene de este pueblo pueda vivir tan dignamente o participar en todo como el que más tiene. Y el más rico de Marina Leda es un trabajador, con eso os lo digo todo. Avec l'utopie comme lanterne, les habitants de Marina Leda ont conquis la terre, et avec elle, le droit au travail. Ils ont vaincu la faim, la misère, la précarité. Puis ils se sont mis à construire des maisons, des routes, des bâtiments publics, des parcs, des terrains de sport. Et aussi leur usine, qui leur a donné travail et revenus. En 30 ans, leur niveau de vie s'est amélioré considérablement. Aujourd'hui, Marina Leda compte une maison de la culture, des écoles, une garderie, un gymnase, une piscine, tarif 1 € par mois. Quant à la distribution d'eau, elle est publique. Facture, 5 € par mois. Internet, gratuit pour tout le monde. Pourtant, Marina Leda reçoit moins de subsides publics que d'autres localités d'Andalousie. Comment on fait pour financer tout ça? La mayoría de las veces se ha financiado, claro, con dinero público. Marina Leda, nosotros tenemos los impuestos más bajos de la comarca, de la provincia, de Andalucía y yo creo que casi del Estado español, ¿no? Entonces a los vecinos no le podemos pedir dinero en forma de impuestos para poder construir cosas. Y tampoco ninguna administración pública se ha acordado de que hay un pueblo pequeñito llamado Marina Leda que necesita
Pues instalaciones deportivas, arreglo de calles, mejoras en infraestructura. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues primero intentamos arreglarlo de manera burocrática, mediante pidiendo peticiones. ¿Que no se atienden nuestras peticiones? Pues la unidad y la lucha. Nos montamos en los autobuses y ocupamos la consejería que haga falta y ahí se consigue lo más grande. Yo creo que uno de los secretos más importantes es la unidad, la constancia y la lucha. Y de eso sabe mucho Marina Leda. Pour changer le monde, mieux vaut disposer d'un toit. Alors les insoumis de Marina Leda ont aussi conquis leur droit au logement. Ici, pas de SDF, pas de spéculation immobilière, pas de banque à rembourser. Et une maison pour chaque famille. Loyer, 15 €. Yo vivo aquí desde el año 85. Esta es la primera promoción de viviendas que hizo este ayuntamiento. ¿Cuánto se paga aquí mensualmente? Mensualmente 15 €. La gran mayoría de la gente vivía con sus padres y una vez que se llegó a este ayuntamiento, un ayuntamiento que es de izquierda y que mira por el trabajador, no para llenarse los bolsillos, se dio de hacer viviendas sociales y viviendas para que el trabajador pudiera pagarlas, y son un modelo de autoconstrucción. Es un pilar del proyecto de Marina Leda, ¿no? Porque nosotros cuando llegamos aquí al ayuntamiento había muchas necesidades de vivienda. El proyecto que vemos a mi espalda es un proyecto de autoconstrucción de 25 viviendas que se llaman de autoconstrucción precisamente porque los dueños se hacen sus viviendas. El ayuntamiento pone el terreno, la Junta de Andalucía pone el dinero de los materiales y los autoconstructores ponen la mano de obra, pues a funcionar. Como los autoconstructores ya ponen el 50% aproximadamente, 50-55% aproximadamente del total de la vivienda, entonces, ¿cuánto tiene que pagar? Pues aproximadamente unos 24-25.000 euros por vivienda. Probablemente se reembolsará todo, pero en más años de los 20 años. No sé, si hacemos cálculo, a lo mejor son 85 o 90 años, ¿no? Es una manera de forzar la realidad, es una manera de conseguir vivienda quien la necesita. Estamos haciendo al mismo tiempo, la democracia social, después de la democracia económica. Y dijimos que el primer problema que tenía nuestro pueblo era la vivienda, municipalizamos todo el suelo, lo compramos, lo expropiamos, le damos el suelo gratuito al que se quiera hacer una vivienda, al joven que se quiera hacer una vivienda, le ponemos los materiales, le ponemos los albañiles, él pone su trabajo y al final tiene su vivienda. Entonces, no solamente la tierra de quien la trabaja, la industria de quien la trabaja, sino también la vivienda de quien la trabaja. 350 maisons réalisées en autoconstruction pour une petite ville de 2700 habitants. Qui dit mieux? Si comparamos hace 25 o 30 años lo que había en Marina Leda con lo que hay ahora, nosotros decimos que ni en una revolución armada se consigue lo que Marina Leda en su día consiguió. Que ahora tenemos un bache por culpa de la crisis, también lo tenemos. Pero la satisfacción, si a nivel personal me pregunta, es total, satisfacción total, porque en Marina Leda durante 20 años que llevamos, que han sido los mejores, una persona joven tenía necesidad de un trabajo y tenía trabajo en el Humoso. Tenía necesidad de una vivienda y tenía una vivienda si llamaba a las puertas del ayuntamiento. Y yo creo que a Marina Leda le queda mucho futuro, ¿no? Porque viviendas siguen necesitándose, trabajo sigue necesitándose en el campo y yo creo que hay que seguir para adelante y ya está, y hay que ser optimistas y todo va a salir bien, ¿no? Y que nos dure muchos años, ¿no? Yo estoy ahí. A las 7:30, Asamblea General en el sindicato. Hoy, a las 7:30, Asamblea General en el sindicato. Hoy, a las 7:30, Asamblea General en el sindicato. Bon, et le maire dans tout ça? À 63 ans, celui qui fut le plus jeune maire d'Espagne
est toujours le visage charismatique de la lutte de Marina Leda pour la démocratie économique, la démocratie sociale, la démocratie directe. Le voici qui arrive pour l'Assemblée générale des habitants, dans la salle du syndicat. C'est la salle où se prennent toutes les décisions importantes. Juan Manuel Sánchez Gordillo est aussi député régional d'Izquierda Unida, la gauche unie espagnole. Mais une loi qui vient d'être votée l'oblige à choisir. Soit il reste député au Parlement andalou, soit il reste maire. Et il faut trancher ça ce soir. Estamos en un momento decisivo en cuanto a la unidad de nuestro pueblo. ¿Qué ven mejor que yo haga? Dimito de diputado y me quedo de alcalde, es una postura, o la otra postura es me quedo de diputado y me quedo de teniente alcalde y el teniente alcalde me puede dar a mí las funciones. Me gustaría oír, ya que yo he hecho este preámbulo, ¿qué opináis vosotros? ¿Qué opinión me dais? Para ver qué haríamos, qué es más interesante, si una cosa o si la otra. Y quien quiera hablar, levanta el brazo y opina. Pienso, porque Izquierda Unida nos ha demostrado que las próximas elecciones que le den mi voto, por lo menos, no lo tiene Izquierda Unida. Ahí yo creo que es súper importante que Juan Manuel siga de parlamentario. De parlamentario siempre te puedes venir. Ese es el debate que tenemos que tener nosotros. ¿Por qué está ahí gente parada en plena cosecha? ¿Por qué? Después de 30 años, después de toda la lucha que hemos tenido. ¿Por qué? Ese es el verdadero debate, pero si nos pasa igual que los políticos, no andamos con política. Vamos a ver la política ya, hombre. Esa es mi opinión. Y lo que sea mejor para ti, tú mira lo que es mejor para ti. En el momento que estamos. Mi opinión ya la sabes y yo te lo voy a decir aquí delante de todo el mundo. Yo creo que eres mucho más útil aquí en Marina Leda que allá en el parlamentario, porque en el parlamento se dispersa tu voz y aquí tu voz representa la voz de mucha gente. Así que por mi parte yo te pido que te quedes aquí de alcalde. Me gustaría más escuchar más opiniones, a ver cómo lo veis. El máximo órgano de decisión en Marina Leda es la asamblea. Todo se decide en asamblea. Bueno, las cosas más importantes, si se suben o se bajan los impuestos, el presupuesto municipal, qué cultivos se siembran en la cooperativa, se discuten también temas locales, nacionales, internacionales, cualquier tema se habla. Todo el mundo que participa tiene voz y voto. Comme à chaque assemblée, c'est la population qui décide. Ce soir, elle décide que Sánchez Gordillo reste maire de Marina Leda. Rue de l'Utopie, la révolution continue. El poder en Marina Leda lo tiene la gente. El primer lema en el año 79, el lema de la candidatura era el alcalde del pueblo. Y yo creo que después de 34 años sigue siendo el alcalde del pueblo. No me dio tiempo ni a salir de la puerta, ahí en la ventana. Y vomitó y sí que no me pues sería. Está trabajando y Exacto, el puesto no lo tiene que poner. ¿Vale? Si tuviera que poner un calificativo a la gente de Marina Leda, digamos que diría que es gente solidaria. Este proyecto de Marina Leda no se hubiera llevado a cabo sin la lucha y sin la solidaridad de la gente de este pueblo desde hace más de 30 años. Uno de los grandes éxitos que ha tenido Marina Leda ha sido que ha sabido, digamos, materializar su sueño. Y digo materializar porque ha sabido, a través de las movilizaciones, no solo dejarle la idea, sino también llevarlo a la práctica. Cuando nosotros empezamos a movilizarnos por la conquista de la tierra, no se quedó solamente en la idea, sino que la tierra fue nuestra y hemos creado empleo y hemos creado cooperativas y hemos demostrado al mundo entero de que somos capaces de hacer otra política. Nosotros, un pueblo pequeñito de 2.700 habitantes, que teníamos unos problemas concretos, que era el paro, la falta de vivienda, la falta de infraestructura, hemos hecho realidad todo eso y hemos conseguido todos esos logros
que cada uno en su barrio, en su ciudad, en su pueblo, la necesidad que tenga, la circunstancia que tenga, que la mejore, luchando, organizándose. No hace falta venirse a Marinaleda porque hay un sitio que es maravilloso y que allí todo el mundo, aquí tenemos nuestros problemas, nuestras miserias y nuestros defectos como en cualquier parte del mundo. Pero sí que es verdad que organizándose en cualquier barrio, en cualquier ciudad, se puede conseguir muchísimo. A nivel individual, nada, pero con la organización, todo. Mira, rueda de carro en mi bandera, buscando libertad, buscando tierra, tirando pa' aquí, voy tirando pa' allá, voy asentando leyendas. Rueda de la fortuna, ay, me dejaste más sola que la una. Rueda de la fortuna, dime, ¿y hasta cuándo las ataduras? Lo que diga la gente, si seguimos dando trayectorias diferentes, lo que no escucha no siente. Y esto es lo que vi, y esto es lo que vi.